Seguimos en News con más información y regresamos a Santiago de Chile para hablar con Marcelo Alvarado por los datos de la inflación que se conocieron en el día de ayer. Marce, te escuchamos. Hola Magalí, como tú bien dices, se conocieron ayer los datos de inflación, una noticia positiva. De esta manera la ha tomado el gobierno. La inflación llegó a un 0,1% en el mes de septiembre, mes de fiestas patrias. También el crecimiento fue bastante interesante para ese mes. Me imagino también que tuvo que ver algo, y lo veremos prontamente, con el chequeo de los datos, sobre todo por el consumo que hubo durante ese periodo. Para conversar de esto estamos con Alejandro Mico. Él es economista académico de la Universidad de Chile, también fue ex subsecretario de Hacienda, así que un hombre que sabe bastante del tema económico y también de las finanzas públicas. Profesor Mico, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por conversar con toda Latinoamérica a través de DNews. Bueno, una buena noticia, este 0,1% de inflación acumulado en el año 3,5%, en los últimos 12 meses 4,1%. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, siempre es una buena noticia que la inflación esté bajo. Recordemos que muchos de nosotros pagamos dividendos que están en UF. Aquí en Chile tenemos que casi todos los dividendos están indexados a la inflación pasada. Por lo tanto, si tenemos una inflación baja, suben menos los dividendos, por ejemplo, los arriendos, etcétera. Por lo tanto, esto es una buena noticia y también muestra un poco que la economía ha vuelto a estar en una situación más de normalidad. El Banco Central nos ha dicho que las expectativas están muy ancladas en lo que es la política monetaria, que sea entre 2 y 4% en un horizonte de 2 años. Por lo tanto, uno puede decir que la batalla contra la inflación en Chile se ha ganado y lo que estamos viendo ahora es cómo retomamos un mayor crecimiento en la economía. Es importante lo que dice usted, profesor Mico, en el sentido de se retomó la senda que venía trayendo la inflación antes del estallido y posterior a la situación que vivimos en la pandemia. El Banco Central estima un 3% de inflación para este año, tal vez no se vaya a cumplir. El próximo año, ¿cómo lo vislumbra? Sí, ahí lo importante es, vamos a estar un poco sobre el 3 a 2 años, pero las expectativas, lo que es importante de aquí, no el siguiente, sino el subsiguiente, la gente cree que vamos a converger a la política del Banco Central. El Banco Central, lo importante de los bancos centrales es que tengan credibilidad. Cuando ellos dicen, miren, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que la inflación, pensado de aquí a 2 años, sea 3%, la gente le cree. Y si la gente le cree, uno converge más suavemente, sin la necesidad de tener un ajuste doloroso en términos de empleo, simplemente porque le cree al Banco Central que va a hacer los ajustes de imprimir más o menos dinero en función de lograr este objetivo. Creo que eso ya se ha logrado, ya estamos en una situación donde la ciudadanía ha comprendido que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda hicieron los ajustes necesarios para volver a la inflación que teníamos anteriormente. En ese punto estamos bien. Yo creo que la gran preocupación hoy día de Chile es más la otra parte que tú me mencionaste, el tema del crecimiento. Porque a pesar de que tenemos un crecimiento que vamos a salir del cero crecimiento del año pasado a un crecimiento del orden del 2,5% para este año y algo parecido para el siguiente, es un crecimiento que no nos puede dejar conforme, puesto que vamos a tener que, con un crecimiento de ese nivel, 2,5%, los salarios reales crecen muy poco. Pensemos 10 años, si uno piensa 10 años y uno va hasta decir creciendo al 2%, un trabajador sentado aquí a 10 años va a decir, oye, estoy ganando simplemente un 22, un 23% más de lo que ganaba hace 10 años. A nadie eso lo va a dejar contento. Por lo tanto, yo creo que la gran discusión hoy día para el país es cómo logramos un mayor crecimiento, dónde están las trabas para crecer más. En Chile se está hablando mucho de una palabra, permisología, que tiene que ver con lo que demoran los permisos que tiene que entregar el Estado para cierto tipo de inversiones, sobre todo inversiones que incurren en, por ejemplo, intervenir algún medio ambiente protegido. ¿Este es uno de los temas que más traba o también hay otros ítems que deberíamos fijarnos y ponerle ojo en esto? A ver, es un tema importante, relevante para la construcción. Acá estamos sufriendo el tema de la construcción, pero en buena hora. Lo que necesitamos es más inversión y la inversión se hace poniendo capital, que duda cabe. Mientras más barato esté el capital, en buena hora. Cuando el Banco Central nos dice que va a estar en una senda de baja de tasa de interés, ayuda al crecimiento. Pero eso no es lo único. Cuando uno parte un proyecto, ese proyecto parte con una etapa donde uno tiene que conseguir los permisos. Y si esa parte se demora mucho y hay mucha incertidumbre en esa primera parte, uno tiene menos deseos de invertir.
Un dato solamente, los últimos informes nos indican que para el caso de la construcción en el Gran Santiago tenemos que uno se demora la misma cantidad de tiempo en conseguir los permisos que en construir la obra, lo cual uno pasa a ser medio kafkiano, ¿cierto? Y ese es un tema que tenemos que mejorar y un tema que tenemos que tratar de qué forma, manteniendo los resguardos para la ciudadanía en calidad de la construcción, en no dañar el medio ambiente, hacemos que podamos invertir más sin afectar el medio ambiente, pero en plazos razonables. Los plazos que estamos viendo ahora no son razonables, por un lado. Y segundo, el segundo tema que estamos teniendo mucho problema es la incertidumbre en términos de que pueden haber pasado esos 2 años, 3 años haciendo los papeles y al final del proceso se diga, no, el proyecto no va. Imagínense haber invertido 3, 4 años, una cantidad importante de dinero para que te digan después de los 3 años, sabes que el proyecto no va. Es una pérdida, es una incertidumbre que hace que uno lo piense 1, 2 o 3 veces antes de partir un proyecto. Y eso es un tema que estamos pasando. Hemos tenido tuvimos hace poco un tema muy importante aquí en Chile con una desalinizadora en el norte del país, donde después de un largo proceso de inversión en tratativas con la comunidad, en tratativas de conseguir los informes, después de más de 2, 3 años, hay una decisión que al parecer es un poco arbitraria, que dice, sabe que hay que partir desde cero. Obviamente la empresa en ese momento decidió, sabes que con esta medida, con este cambio tan abrupto, no vamos a seguir con el proyecto, y eso ha generado una alarma a las autoridades que están poniendo más énfasis para ver de qué forma damos más certidumbre a los procesos regulatorios y que sean más cortos. El presidente Boric ha anunciado que se van a digitalizar varios de estos procesos. Creo podría ser un paso adelante en esto. En el Congreso hay un proyecto que se llama de permisología, palabra que no existe pero que se ha puesto muy de moda y que la gente ya entiende, de tal forma de reducir los tiempos en 1/3. Parte de ello es que muchas de estas cosas se hagan en forma más automática, algunas de ellas con declaraciones juradas. ¿Qué quiere decir eso? Yo como empresa hago una declaración, voy a cumplir con los estándares y lo pongo sobre la mesa y pongo una declaración jurada. Si eso después no se cumple, me darán una multa, pero yo puedo poner eso sobre la mesa y sigo avanzando y después me van a chequear que se esté cumpliendo. Pero eso permite que el proyecto avance en forma mucho más rápida. Y eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que el gran problema hoy día en Chile es de qué forma compatibilizamos el crecimiento con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las cosas más arqueológicas. Pero hoy día creo que el péndulo está muy corrido para un lado y nos está pegando muy fuerte al crecimiento. Y esto al final del día se traduce para el ciudadano común y corriente de a pie que vive aquí en Santiago o en una ciudad, en Concepción, Valparaíso, La Serena, que sus salarios no crecen y ellos empiezan a ver, la verdad, que la angustia de ver, ¿sabes qué? Yo quería darle a mis hijos un estándar de vida mejor al que yo tuve y no lo estoy logrando. Y eso creo que pasa a ser un problema que hoy día tenemos muy fuertemente y que nos puede crear tensiones a futuro. Mucha gente plantea que el estallido social que tuvimos, uno de los elementos, no es el único, obviamente, fue que la juventud había salido con una expectativa de que sus ingresos iban a crecer mucho más rápido. Pero si hemos visto en los 10 últimos años que el ingreso per cápita no ha crecido, los salarios tampoco han crecido. ¿Y cómo se hace eso para apurarlo? Aparte de esto, la permisología, debe haber otras también aristas que hay que mejorar para mejorar la cantidad de empleo, la calidad del empleo y los sueldos. Exactamente, pero yo creo que aquí hay un tema muy importante que pareciera ser bobo, pero al final pesa mucho. A mí me tocó estar, como tú mencionaste, en el gobierno. En algún momento, hace 3 años, mucha gente empezó a creer, o los mismos que están hoy día en el gobierno, empezar a decir, ¿sabes qué? Esta cosa del crecimiento no es tan importante. El crecimiento es algo, inclusive la gente empezó a hablar de crecimiento para cuidar el medio ambiente. Claro, en un momento donde la economía había estado creciendo siempre en Chile a una tasa razonable, los salarios subían, uno podía darse ese lujo, pero lo que pasó fue que cuando eso empieza a pasar, la gente empieza a tomar medidas, sabes que no voy a dejar que se construya nada para que nada afecte al medio ambiente. Esa idea
ha perdido fuerza y el gobierno actualmente, el presidente Boris o el mismo equipo, alguna gente de su equipo en algún momento planteó eso o planteaba ideas parecidas a esta. Hoy día está retomando pasos atrás y repensándolo, diciendo, ¿sabes qué? El crecimiento es fundamental para yo poder mejorar las listas de espera en el hospital. El crecimiento es fundamental para que podamos tener en forma continua un crecimiento en los salarios, ¿ok? Los salarios no crecen por decreto, no crecen por una ley, crecen cuando la economía va creciendo. Y eso requiere un cambio de actitud, de decir, pongamos en el centro de la discusión el crecimiento con el medio ambiente, el crecimiento con el cuidar las cosas arqueológicas, el crecimiento con algunos temas de protección, no sé, de grabación o de mejoras del mercado laboral. Estamos hablando de las 40 horas, estamos hablando de salario mínimo. Es importante a que volver a poner en el centro el tema del crecimiento y creo que eso ha ido cambiando. Desde mi perspectiva, uno ve que el equipo económico lo tiene más claro. Ahora, cuánto eso permea en las capas más bajas. El caso que tuvimos en Chile hace poco, el que te mencioné en Colbún, pareciera ser que no todas las mandos intermedios tienen eso tan claro y ahí es súper importante que el gobierno, a través del presidente, los ministros, manden una señal muy clara hacia los mandos medios del Estado, hacia la burocracia del Estado, diciendo el crecimiento es fundamental y para eso no podemos darnos lujos de que proyectos que estén bien avanzados, que han cumplido con la normativa por cosas un poco de cambios de percepciones, paremos las inversiones, porque eso termina dañando a la gente, termina dañando los salarios de las personas y también los ingresos fiscales para reducir, por ejemplo, las listas de espera. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Magalí, ahí estaba el profesor Alejandro Pico, profesor de la Universidad de Chile, académico, economista también, fue ex subsecretario de Hacienda, hablando de esto tan importante que es el control de la inflación, el crecimiento económico y también las posibilidades de apurar los proyectos y no demorarlos. Por ejemplo, lo que se demora en obtener los permisos es lo mismo que se demora en ejecutar el proyecto. Ese es uno de los problemas que se está discutiendo acá en Chile, Magalí. Perfecto, Marce, muchas gracias. Seguimos más tarde con otras noticias.